Hola, ¿qué tal? Que el Señor los continúe bendiciendo. Hoy quiero hablar un tema con ustedes, que se trata sobre el espíritu superior en las personas. Cuando nos encontramos con el testimonio de José, vemos como sus hermanos lo vendieron por la envidia que tenían al saber que primero su padre lo quería mucho y segundo, que él era una persona que tenía sueños e interpretaba estos sueños y siempre estaba como por encima de ellos. Cuando él fue vendido allá en Egipto, donde él lo colocaban, él prosperaba. Luego vemos también el testimonio de David, cuando él se enfrentó a Goliat, él se dio cuenta que este hombre blasfemaba contra el Dios de Israel. Y él le dijo, yo no vengo sino con espada y jabalina, yo vengo en el nombre del Señor. En la historia de Daniel podemos apreciar que Daniel era un hombre que donde lo colocaban, él prosperaba. Y siempre en cada uno de estos casos, en Pablo, en los apóstoles, siempre sucedía que había una envidia por parte de otras personas, que veían esa prosperidad que ellos tenían como, como algo malo para que venía en contra de ellos. Pero ellos no entendían que no era una prosperidad como la que podemos tener los hombres. La prosperidad del hombre es tener un hogar, es tener un bienestar económico, pero la prosperidad que es del Señor es una prosperidad espiritual. Es un espíritu que te da el Señor para que en todo lugar que tú estés, tú lo hagas bien porque tú lo haces en el nombre del Señor. Tú lo haces para Dios, no para los hombres. Por eso tú prosperas donde llegas, cuando tú tienes al Señor de tu lado y cuando tú andas en sus caminos. Entonces, en cada uno de estos casos, hubieron personas envidiosas que vinieron a querer dañar a cada una de estas personas. Tanto así que ellos no fue que no dejaron de tener pruebas. José estuvo en la cárcel, David se enfrentó a Goliat, Daniel entró en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el horno de fuego y Pablo fue apedreado, lo picó una serpiente, estuvo en alta mar. Entonces, en cada uno de los casos, no quiere decir que ellos no enfrentaron la prueba, sino que ellos salieron airosos de esta prueba porque el Espíritu Superior que el Señor les había dado los libró de todas esas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Señor en el día a día, tú vas a enfrentar las pruebas. Y lo que te va a ayudar a enfrentar esas pruebas va a ser el Espíritu del Señor. Porque este es el que te va a ayudar a ti a poder salir de todo esto aún estando en ese lugar. Elías estaba en una cueva pensando qué voy a hacer ahora, cómo hago, cómo me voy a alimentar. Y el Señor le dijo, no te preocupes, que yo te voy a alimentar. Yo voy a estar contigo. Y le dijo, sal de ahí ya, levántate y sal de ahí, porque es que conviene que tú vayas a dar la profecía que el Señor le había enviado. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu del Señor de tu lado, a ti no te va a pasar nada, tú vas a pasar por muchas pruebas, pero el Señor te va a librar de cada una de ellas, porque en ti hay un propósito y en ti está el llevar la palabra. En 2 de Timoteo encontramos que él dice que Pablo decía que el Señor lo había librado de la boca del león, pero no solamente que lo había librado, sino que estas pruebas él había salido airoso gracias a que tenía el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos y amigos, podemos entender que la prosperidad que te enseña el hombre a tener es una prosperidad donde tú crees que no te va a faltar nada, que vas a estar bien, que no van a venir pruebas sobre ti, que todo va a ser hermoso. Pero en cada una de estas palabras que hay en la Biblia nos enseñan que todos estos hombres pasaron por pruebas, que todos estos hombres tuvieron dificultades, estuvieron en escasez, pero
cuando Pablo dijo, sé vivir teniendo y no teniendo, sé vivir en abundancia y en escasez, quiere decir que sea la situación en la que tú te encuentres, sea el problema por el que tú estás pasando, si tú estás con el Señor, nada te va a tocar. Si tú estás con el Señor, Él te va a sacar airoso de la boca del león, porque Él enviará a sus ángeles a que te guarden en cada momento de tu vida. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que no es que no se van a levantar contra ti, van a haber personas envidiosas, van a haber personas malas, que te van a ver a ti hablando al Señor y no les va a agradar. Te van a ver a ti que en todo lo que tú toques va a ser bueno, y estas personas se van a confabular para que tú no puedas seguir en esos caminos. El enemigo te va a poner esas personas siempre tratando de distorsionar el camino que tú llevas. Pero lo importante es que tú nunca dejes los caminos del Señor y que siempre el ángel del Señor pueda cerrar la boca de ese león que se encuentra a tu lado. Porque lo más importante es que tú puedas entender que el Espíritu del Señor te va a resguardar mientras tú tengas fe en Él, mientras tú creas en Él y mientras tu fidelidad sea primeramente para con Dios que con los hombres. Cuando nosotros entendemos que primeramente Dios ante cualquier cosa, ante cualquier persona y ante cualquier circunstancia, el Señor nos va a resguardar en todo momento. Pero todo esto lo aprendemos y todo esto lo entendemos cuando leemos la palabra y cuando estamos continuamente en oración. Daniel fue librado de la boca del león, pero dicen, ahí mismo dice en la palabra que Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. David, cuando apacentaba las ovejas, decía que conversaba con el Señor. Entonces, como podemos ver, estos hombres salieron de estas pruebas, pero ellos siempre estaban en total comunicación con el Señor. Su espíritu estaba conectado con el Señor en todo momento y en todo lugar. No quiere decir que tú no vas a dejar de hacer las cosas que tú haces a diario, pero que todo lo que tú haces lo haces pensando en el Señor, y que todas las cosas a quien tú se las haces pensando que primero son para Dios. Entonces, hermano, te invito a que sigas orando, que sigas leyendo la palabra, porque Dios es el único que enseña provechosamente y toda la palabra fue inspirada por Él. Quiere decir que si tú lees las palabras, son enseñanzas que te está dando el Señor personalmente. Entonces, lee la palabra porque esta es la que te va a edificar, la que te va a enseñar y la que va a colocar el querer y el hacer en tu vida. Y ten oración constante con el Señor para que tú puedas aprender cada día y te puedas saber guiar en los caminos de Él. Que el Señor te continúe bendiciendo.